Buenos días a todos. Vamos a empezar este nuevo día poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando le digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este evangelio encontramos como protagonista a un centurión, es decir, a un oficial del ejército romano, que tenía varias personas bajo sus órdenes y uno de sus servidores se encontraba muy enfermo, a punto de morir. Y al escuchar todo lo que la gente decía de Jesús, de sus enseñanzas y sus milagros, le quería pedir un favor, que sane a este servidor suyo que él quería, que él estimaba mucho, dice. Pero lo hizo de una manera especial, no le fue a pedir personalmente este favor, sino que mandó a unos ancianos judíos a que vayan a rogarle a Jesús que sane a su servidor. Entonces ellos fueron y le pidieron a Jesús que por favor lo haga, que él merecía este favor porque amaba a su nación y los había ayudado a construir la sinagoga. Entonces Jesús se dirigió con ellos hacia la casa del centurión. Y cuando estaban cerca, mandó a unos amigos a decirle a Jesús que no se moleste, que él no era digno de que Jesús entre en su casa. Ni siquiera se sentía digno como para ir a hablarle personalmente y pedírselo a él, sino que solo una palabra iba a bastar para que su servidor se sane. Cuando Jesús escuchó esto, se maravilló de la fe de este centurión y le dijo a la multitud que lo seguía que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande, ¿no? Cuando los que fueron enviados por el centurión volvieron a la casa, se encontraron con el servidor completamente sano, dice, ¿no? Entonces podemos ver en este evangelio cómo este centurión, que si bien era una autoridad romana, reconoce en sí una necesidad de Dios y le da toda la autoridad a Jesús, ¿no? Lo reconoce como una autoridad máxima. Y yo me quedo con dos cosas de este evangelio. La primera es la imagen que muestran de Jesús o que tienen de Jesús, especialmente el centurión, ¿no? Una imagen de un Jesús que escucha, que ayuda, que sana, que cura, ¿no? Una imagen de Jesús como un Dios vivo que puede hacer lo que quiera. Y me quedo también con esta fe del centurión, ¿no? Una fe
que no necesita ver para creer, que solo confió en aquello que escuchó de las cosas que Jesús enseñaba y de los milagros que fue haciendo en distintas partes, y confió en eso, ¿no? Y fue a pedirle ayuda. Aceptó su necesidad de Dios, le otorgó el poder a Jesús y confió en que Él iba a poder curar al servidor, ¿no? Y ni siquiera necesitó verlo con sus ojos, sino que dijo: yo sé que solo una palabra bastará para que mi servidor se sane, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros que estamos en el lugar del oficial romano o mismo del servidor, y necesitamos que Jesús nos sane, que Jesús nos cure, o pedimos también por alguien que queremos mucho. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que necesitamos ver signos visibles de que Jesús está obrando en nuestra vida, ¿no? Pidámosle entonces a Jesús en este día que nos dé la gracia de tener esta fe firme y humilde como la del centurión, que en los momentos de dificultad, en los momentos en que nos sentimos necesitados de Dios, nos acerquemos a Él para pedirle que nos consuele, que nos ayude, que nos sane, pero siempre con la humildad de saber que Dios es más grande que nosotros y que puede concedernos todo lo que nosotros le pidamos, siempre que se lo pidamos con este corazón humilde y sediento de Él. Que Dios nos acompañe hoy y siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.